Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jennifer Vaca, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Japón, estudiante de la Cátedra de Psicología Educativa con nuestra estimada docente, la licenciada Marcia Estupiñán, del tercer semestre de la carrera de parvularia intensivo. El día de hoy voy a tratar un tema muy importante como es la reseña histórica y componentes de la psicología educativa. Bien, en la psicología educativa, pues los temas y puntos que vamos a abordar el día de hoy serán la reseña histórica, el concepto, el objeto de estudio, características, función, división y campos de aplicación, funciones del psicólogo escolar. En la reseña histórica tenemos las raíces históricas como primer punto de la psicología en educación, que empieza con Juan Vives en el año de 1492 hasta el año 1540. Él se basaba en la percepción. John Locke se da del año de 1632 a 1704. Él habla de lo sensorial y las experiencias del individuo. Johann Herbart, de 1776 a 1841, crea el paradigma educativo de interacción entre el docente y el estudiante, ya que para desarrollar una clase, él se basaba en que la clase debe de ser, que hay que desarrollar ciertos pasos antes de dar una clase. René Descartes, aproximadamente en el año de 1596, aproximadamente en 1650, él indaga y busca en profundizar sobre el tema. John Pestalozzi, en 1746 al año 1827, él se basa en que la observación busca diferentes líneas de trabajo orientadas al conocimiento y el desarrollo. Bien, el comienzo de la psicología de la educación y sus precursores de Europa se dan desde el año de 1880 al año de 1911 con Francis Galton, de 1822 a 1911. Él realiza un test psicólogo basado en la discriminación sensorial en Londres. Wilhelm Wundt, en 1832 a 1920, él realiza un estudio en la percepción y en el autoanálisis del ser. Alfred Werner, en 1856 a 1911, realiza el primer test de inteligencia individual para verificar el retraso mental. Los precursores de Estados Unidos como William James en el año de 1842 al año de 1910 en la Universidad de Harvard, él inició las propuestas de las psicopedagogías. Él es el padre de la psicología americana. Stanley Hall, en 1894 a 1924, desarrolló el primer laboratorio americano y el primer presidente de la Asociación Psicológica escribió el libro Adolescencia. En 1881, una revista, docentes, estudiantes, personal de la psicología y padres de familia. John Dewey, de 1856 a 1952, nos indica, y él se basaba en que aprender haciendo era una de las mejores estrategias que tenía para la enseñanza. Actividades también como de comprensión entre los estudiantes. Charles Hunt, en 1873 al año de 1946, se basaba en que la prioridad son los problemas educativos. Él más se basaba en que si por ejemplo una escuela era privada, una escuela era particular, pues no van a ser los mismos problemas dentro de la institución, que cada uno lleva sus requerimientos y sus problemas internos.
Edward Tonkin en 1974 al año de 1946 fue el primero quien mencionó el nombre como psicólogo de la educación de la psicología. También aquí nace una revista llamada Journal of Educational Psychology de 1910. Trata de medir el tema de la ciencia de la psicología en los problemas mentales y los métodos. En los años 20 y 30 hubo el afianzamiento y del desarrollo en cuanto a la salud mental, que fue con Carl Rogers de 1902 a 1987. Él se basaba en la salud mental que conseguiría en la consejería también estudiantil, ya que para él era bastante importante que el estudiante reciba aconsejamiento dentro de la institución. La psicología educacional se diferencia de la psicología escolar. Aproximadamente en los años de 1920 aproximadamente a los 1930 se basaban en estimular y nutrir el conocimiento. Por eso se trabaja por medio de un test. En el periodo de los años 40, 50 y 60 se basaban en los estímulos del desarrollo infantil. Natalie Gay, en 1910 al 2008, fue presidente de la División de Asignaturas y Psicología. Hubo un quiebre en el año de 1940, ya que estuvo a punto de desaparecer la psicología. La teoría de Hall y Skinner, aproximadamente en los años de 1940 a los 1950 aproximadamente, hubo una aproximación a los problemas que se plantearon una solución. Hubo una alta valoración de la psicología educacional aproximadamente en los años de 1950, ya que contemplaron el tema de la psicología que se desarrolla en la elaboración de instrumentos y métodos para impartir a los estudiantes. En el año de 1966 hubo un despegue de la psicología. Hubo más investigación de la psicología educativa. En los años de 1970 a 1987 se dio la psicología educativa en la oposición de la psicología humanista y la cognitiva. En el mismo año hubo una rivalidad entre las dos psicologías, ya que cada una tenía su propio punto de vista. El paradigma del diseño institucional se dio de 1970 a 1987. Hubo un entrenamiento para las Fuerzas Armadas de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una crítica de la psicología educativa aproximadamente en los años de 1975, ya que no habían empresas para apoyar a la economía y se pone en duda la capacidad de la psicología. Hubo un diseño de sistema escolar en 1980 y 5 años después de la crisis mundial se pone en práctica, ya que hubieron publicaciones y seguimientos de investigación en el educacional en 1981. En la reseña histórica, en la primera época, tenemos del año 1880 al año de 1920, en donde se caracteriza por la preocupación del estudio de las diferentes individualidades de la administración de test útiles para el diagnóstico de tratamiento de niños problemáticos. En el año de 1920 al año de 1951, se dio el impacto del movimiento de la salud mental, ya que promueve la proliferación de servicios psicológicos para tratar los problemas psicológicos infantiles dentro y fuera de la escuela. Divulga la idea de una psicología escolar, no limitada al diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje escolar, sino ocupa también en la atención de los aspectos
emocionales, afectivos y sociales del alumno. En la tercera fase, como podemos observar, tenemos desde el año 1955 al año 1970, empieza a considerarse la necesidad de formar a los profesores en los avances del conocimiento psicológico y en su integración en las metodologías didácticas, y se piensa en el psicólogo como el profesional que actúe de puente entre tal conocimiento psicológico a la práctica escolar. A partir de 1970 comienza la búsqueda de modelos interactivos basados en las teorías cognitivas sistemáticas, organizacionales, ecológicas y en la psicología comunitaria, intentando dar un giro al esquema tradicional de la atención individualista. Bien, es así como hemos podido determinar histórica. Por otro lado, tenemos el concepto de lo que es la psicología evolutiva. Dice que es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los centros educativos. Bien. En la psicología educativa tenemos que el objeto de estudio de la psicología educativa es una rama de la psicología y de la pedagogía que trata los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como los problemas que puedan presentarse en estos contextos. Entre las características, la psicología educativa busca encontrar los fundamentos conductuales y cognitivos por los cuales se educan los niños desde la familia, la escuela, la sociedad y la cultura. La función de la psicología educativa en la educación de los profesores se basa en la premisa de que existen principios generales del aprendizaje significativo en el salón de clases que se pueden derivar de una teoría razonable acerca del aprendizaje. Entre la división y campos de la aplicación, la psicología, como todas las ciencias, está dividida en ramas, cada una de las cuales estudia un ámbito específico, como a continuación voy a mencionar. En la psicología clínica tenemos que indagar de algún tema y desarrollar el tema, dar un diagnóstico, una prevención o un tratamiento. Tenemos también la psicología laboral. Se trata de planificar, desarrollar estrategias. Por ejemplo, en un trabajo, el compañero de trabajo a veces es irritante, o situaciones acordes, como por ejemplo, puede ser situaciones que se den dentro del empleo. La psicología social. Ahora mismo estamos atravesando por una situación muy difícil como es el COVID-19 y ese es un buen ejemplo para el ámbito de la psicología social. La psicología forense y jurídica puede ser penal o judicial. Se desarrollan aquí los procesos legales. La psicología del consumidor. Esta psicología trata de negocios, productos, ventas. Es una psicología ambiciosa por tener más riquezas en las empresas, acoso laboral, menos recompensas para las personas quienes laboran, y determina las acciones de los individuos en la sociedad. La psicología del desarrollo. Esta psicología se da desde el momento en que nacemos. Se llama desde la reproducción. Y aquí viene algo muy importante como es lo biológico, que es en el desarrollo fisiológico corporal, el cambio de voz, por ejemplo, en los varones puede ser cuando ya viene el aparecimiento del bigote, en las mujercitas, los cambios hormonales, la menstruación, todo ese tipo de situaciones viene con el campo de lo biológico. En lo cognitivo son procesos mentales que trabajan
trabajar, estudiar, un estudiante con discapacidad, adaptaciones curriculares. La psicología social. Son interrelaciones educativas y sociales. La psicología del deporte. En por ejemplo, hablamos de un gran referente en nuestro Ecuador como es Richard Carapaz, que cuando él son grandes deportistas que han llegado a una meta con un esfuerzo bastante grande. Entonces aquí es donde podemos aplicar la psicología del deporte también para todos los deportistas quienes realizan diferentes tipos de actividades, como por ejemplo puede ser el fútbol, la natación, el atletismo, el ciclismo, la psicología infantil. Bueno, pues en esta psicología trata de la física, de la psicológica, para brindar así un buen desempeño en el ámbito estudiantil. En la psicología ambiental, aquí más tratamos de respetar el entorno. Por ejemplo, cuando vamos de paseo, si encontramos alguna situación, debemos dejar en su lugar la basura. Si vamos a la playa, no debemos de contaminar el ambiente, debemos recoger de los alimentos que nosotros consumimos y guardar en su respectivo bote. Respetar también a los animales del hábito, porque, por ejemplo, si nos vamos a la playa, no debemos de llevarnos a la tortuguita, debemos de dejarla en su hábitat, porque si nosotros muchas de las veces la cogemos, la llevamos pensando que la vamos a tener, pues ellas no sobreviven, ellas necesitan estar en su hábitat para poder vivir y asimismo poder reproducirse y que existan muchas más especies para que la especie no se pierda también. En la psicología experimental, extrae las leyes y procesos mentales. En la psicología organizacional, esta mejora su calidad de vida para evitar el estrés. Se asemeja al laboral. La psicología educativa estudia las formas que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contacto de los centros educativos. También analiza los modos en que aprendemos y enseñamos. Trata de aplicar los principios y leyes de la psicología social en las instituciones y organizaciones educativas. El objeto de estudio, que es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. En el contexto educativo, debe velar por el desarrollo integral de todos, sea cual sea su condición o etapa evolutiva. Investiga los mejores métodos y planes de estudio que permitan mejorar el método educativo y la gestión de los centros, de los diferentes centros. Entre las funciones tenemos que el psicólogo escolar es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrio de una institución educativa, ya que a través de hoy en día se ha demostrado su ayuda principalmente a los estudiantes y a todo el personal en la búsqueda e implementación de calidad educativa. Como por ejemplo, en ayuda tenemos que las funciones del psicólogo escolar busca soluciones a los problemas académicos conductuales en niños y adolescentes, orientan al pedagogo sobre estrategias que pueden utilizar para solucionar los problemas que se presenten, estimulan a la creatividad e interés hacia los aspectos académicos, tratándose del personal docente como el estudiante. Soluciona junto a la dirección del centro escolar sobre problemas de disciplinas, respeto y tolerancia que debe estar presente en la institución. También en la formación tenemos que buscar dar información permanente y colectiva, como por ejemplo charlas, diálogos relacionados con información académica. Participa en programas, promueve estrategias
pedagógicas. Desarrolla estrategias para que todos participen y fomentan, involucran a todos en una organización. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Un gusto.